la han puesto por las nubes. Yo no me la he leído, pero sí tiene buena película. Debe ser muy buena escritora, chica. Aparte de vecina de por aquí, porque es del barrio de al lado. De aquí del barrio de al lado. Creo que sí. Yo creo que... Hola. Ahora estamos ya. Ahora estamos ya. Venga. Bueno, pues después de pelearme como 3 o 4 días con OBS y con todos los programitas. Pues tenemos el placer de tener esta presentación del tercer libro de Aliquindoy es una revista que ayer hace un año decidimos montar. Estaba en mi cabeza, pero tomó forma gracias a gente como Eva García Pérez, que se nos ve, que está hoy aquí con nosotros, como María González Rojas, que un día para otro nos ayudó a maquetarla y no sabía que ya era paciente, le tocaba maquetar y bueno, Vargas y diferentes compañeros que nos van acompañando no solamente la lectura de sino en algunos números concretos, ¿no? En este caso el número decidimos que se llamara como también un cambio climático. Ya teníamos la idea hace tiempo de hacer alguna charla sobre este tema que tanto nos aprieta, que tanto nos sigue, nos persigue y nos afecta. Y tomó forma en este número, ¿vale? Hemos tenido la suerte de contar con mucha gente, de contar por artículos como la influencia de este tema en el teatro, enterarnos muchas obras de teatro, muchas iniciativas de teatro sobre el cambio climático, de enterarnos también cómo influye la música, ¿no? Ese arte, aparte de artículos de opinión y gente que hemos conseguido que nos escriban en esta revista. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Miriam Peña. Yo la he definido así porque ella misma se define así y me encanta la definición. Ella se define como literaria feminista. Creo que el resto de la definición es no necesariamente en este orden, que es otra de las partes que me gusta mucho de esa definición. Y con Álvaro Areta, que es ingeniero agrónomo. Ellos han colaborado en la revista y hoy tenemos la gran suerte de contar con ellos. Y por supuesto, para ayudarme a moderar esta charla, pues García Pérez. Ella es bióloga, estuarista y otra de las definiciones que yo escogí para siempre, que es lectora entretenida, ¿vale? Diógenes lector, que demuestra cada día. Si queréis enteraros de un libro y sabéis pues preguntarle ya seguro. Entonces, bueno, pues empezamos, podéis definir un poco vuestro trabajo, podéis decir qué os parece esa participación en la finalidad. En materia una charla distendida donde vamos a ir algunas preguntas y contando un poco lo que queráis y como queráis y sin más pues comenzamos.
Voy a abrir un poco la brecha, Raúl, si no te importa, para contextualizar, que bueno, que siempre es difícil empezar. A ver, pues el artículo que compartís en la Daquira, tiene varias cosas muy interesantes. Yo lo primero sería saber un poco cómo llegáis a ese artículo. Es decir, la cultura, el cambio climático, mundo rural, ganadera, una frase que lo resume todo, que es las herramientas del amo, no destruirán la casa del amo. ¿Cómo llegasteis a ese artículo? Y sobre todo, o sea, cada uno de vosotros, porque imagino que la mirada será distinta, porque hay un pozo fuerte de la veterinaria feminista, que me imagino que nos contará, pero también se habla de otras cosas, se habla del modelo. ¿Cómo llegáis a ese artículo? ¿Qué queréis trasladar de ese artículo, ¿no? ¿Cómo ligáis todos estos elementos que a priori pueden ser tan diferentes, ¿no? Bueno, empiezo. Yo tengo que decir que a mí, una vez escrito y publicado, como que me ha dado un poco de vértigo haber ligado a Audre Lorde, que es esta frase de las herramientas del amo nunca destruirán desmontarán la casa del amo, con esta otra historia de las mujeres, la ganadería, el medio rural, etc. Sobre todo por el tema de intentar no banalizar con el trabajo que hizo político Audre Lorde, que ella lo hizo en relación a la invisibilización que se hacía a las mujeres feministas lesbianas y negras en un congreso en concreto, y no solamente en ese congreso, era una reivindicación a nivel general de cómo se las intentaba encasillar únicamente en su condición de mujeres feministas, negras y lesbianas. Como que cuando tantas consideraciones te atraviesan a la vez, o no te atraviesan tantas, y a lo mejor te atraviesa una en concreto, parece que solamente estás autorizada como mujer a hablar en ese contexto y de esa condición. Entonces, bueno, de ahí el salto al tema de las mujeres en ganadería es porque, también habíamos leído un estudio que publicó Mundubat con Ceres, que es la organización, el área de mujeres dentro de la organización agraria COA, y en este estudio se hablaba de que las mujeres siempre percibían en las organizaciones agrarias de carácter mixto que las cosas de mujeres se trataban solamente en el área de mujeres, o al revés, en el área de mujeres se trataban solamente las cosas de mujeres. Entonces, justo en este contexto en el que está habiendo tanto debate, sobre todo el año pasado, sobre el tema de consumo de carne, modelo de producción de alimentos, crisis climática, etcétera, etcétera, como que me parecía razonable plantear que hay un colectivo dentro del sector ganadero al que se le da menos visibilidad a la hora de expresar sus posiciones, sus preocupaciones y sus soluciones, y este colectivo es el de las mujeres ganaderas. Y sobre todo también porque en un contexto de cambio climático en el que se vincula mucho a la ganadería, ¿no?, con este cambio climático, también es verdad que no todos los modelos de ganadería son iguales y que precisamente las mujeres ganaderas suelen estar mucho más representadas en aquellos modelos que creo que tienen mucha más incidencia en revertir el cambio climático, que son aquellos modelos de menor dimensión y diversificados, que no optan por una especialización, economías de escala, crecimiento y toda esta serie de cosas que nos llevan a unos modelos mucho más indeseables y de mucho más impacto en los territorios y a nivel global, ¿no? Esta era un poco la asociación de ideas. Álvaro. Abro el micro, mejor. Sí, desde luego, vamos, nada que puntualizar. Yo creo que lo pertinente de este número de Alequindoy y un poco el encaje del artículo es mostrar herramientas diferentes para trabajar contra el cambio climático. Y en ese sentido, ahí también citamos en el artículo a Amina Salami, porque ella habla también de una serie de herramientas que pueden ser utilizadas para trabajar en esa línea.
E incluso en la propia revista también se ponen ejemplos, ¿no? de ese tipo de herramientas. Ella habla de la poesía, del juego, de la ausencia de fronteras, del diálogo, de la intuición, el sentimiento, la quietud. Y en la propia revista hay claros ejemplos de por dónde también se podría avanzar, ¿no? Hay artículos sobre poesía que resultan muy pertinentes y que yo creo que encajan perfectamente con esa lucha contra el cambio climático que es necesaria actualmente, ¿no? Y también sobre la música, ¿no? Creo que hay un artículo que a mí me ha tocado especialmente porque me gusta mucho la música y además aquí se habla de grupos que me gustan también especialmente y que me parece muy, muy pertinente, ¿no? Para hablar de todas estas cuestiones. Porque además la importancia de la cultura en esto es imprescindible, ¿no? Creo que hay una frase que a Iria le gusta mucho que es no tot en la vida es feina. Entonces, creo que viene muy, muy al punto, ¿no? En el abordar también estos temas para afrontar el cambio climático. Sí, de hecho, entre las recomendaciones, y que no haya leído la revista y no haya leído este artículo, ya tarda. Entre las recomendaciones de los libros hay algunos con un carácter netamente sector primario, podríamos decir, ¿no? La bebida secca de las vacas, por ejemplo. Pero el último que proponéis, que recomendáis, es Cuaderno de campo de María Sánchez, que es maravilloso y es un libro de poesía, es un cuaderno de poesía. ¿Qué creéis, pero brevemente, para poder pasar a otras preguntas, qué creéis que aporta la poesía también al rural o la poesía del rural qué nos aporta también al resto de sociedad? ¿Cuál creéis que puede ser el papel de algo tan aparentemente lejano, ¿no? El encontrar la poesía en la producción? ¿Quieres empezar tú, Álvaro? Vale. Bueno, es que tengo por aquí. Este libro de María Sánchez a mí me volvió a unir a la poesía. Llevaba un tiempo separado de este género y me tocó mucho. Y eso además es que tiene un estilo muy duro, pero muy, muy, muy veraz y para mí, muy, muy cercano al medio rural. Ella al final habla desde el medio rural y se nota, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también refleja una realidad del medio rural que a veces desde zonas urbanas se tiende a menospreciar y que esa sensibilidad y esa perspectiva más poética también está en el medio rural. Y creo que a veces se nos olvida a los que vivimos en las ciudades porque, bueno, creo que ahí acierta mucho en cómo relata todas esas cuestiones y todas esas imágenes que nos traslada. Sí, es maravilloso. La imagen de las manos del padre, por ejemplo. Ahí precisamente para mí en el tema de la poesía, cómo acercarse de esa cultura, de esa literatura al medio rural, me parece que es una recuperación, por decirlo así, de los momentos de esa imagen de la naturaleza, pero relativa, pero siendo clara, ¿no? Siendo no ideal, porque creo que es como decía Álvaro, muchas veces olvidamos que en esa parte rural está la literatura también como una herramienta, ¿no? Iria. Bueno, a mí lo que me interesa mucho de la poesía, estaba pensando en otro libro que me he leído también hace poco, escrito por un hombre que además es amigo de Álvaro y mío, que se llama Julio Monteverde y el libro se llama Materialismo Poético y que también me ha gustado mucho y en el que se habla mucho de la poesía como herramienta también política, que yo también un poco, todos estos libros que hemos traído creo que tienen su potencia también en como las propuestas políticas que hacen y la construcción de utopías que hacen. Al final la poesía es una
sí, es una herramienta que no es la herramienta del amo. Por eso la mencionaba Mina Salami y por eso también la elección de este libro y de otros tantos que habrá. Yo también pienso mucho últimamente en lo mal considerados a nivel de, yo qué sé, de remuneración, de visibilización, etcétera, que están los poetas y las poetas y sobre todo en determinados contextos, ¿no? Y de políticos, etcétera. Eso no es casual. O sea, todo lo que sea una posible herramienta para desmontar la casa del amo siempre va a estar ahí, ¿no? Como arrinconado, precisamente por la potencia transformadora que tiene y por la capacidad que tiene de cambiar imaginarios y, bueno, esta palabra que yo hace unos años no sabía ni lo que significaba, que es epistemologías. Al final todo va de eso, de cómo ciertas cosas que están arrinconadas, invisibilizadas, etcétera, contribuyen a dar la batalla, ¿no? En estos cambios epistemológicos que son tan importantes para poder cambiar el mundo. Sí, me acordaba, hay no sé si es un poema, una obra, la leí hace mucho tiempo, que venía a decir básicamente que si no hay la canción, pues no se labra la tierra, no se hacen revoluciones, no se hace nada. O sea, la importancia de algo que supere culturalmente, que nos unifique, que nos haga sentir parte de algo y esa de sentirse parte de algo lo puede construir la canción, la poesía, la cultura en general. Yo creo que sí que ahí se acierta. Raúl. Sí, además a mí se me venía a la cabeza incluso como en algunos países se ha empleado el mundo rural para recuperar el vocabulario de lenguas ya perdidas, ¿no? A mí me impactó mucho hace bastantes años cómo se hacían concursos en Francia de las diferentes lenguas que había en Francia, ¿no? De los gitanos, etcétera. Y se hacía concursos en la propia plaza del pueblo para recuperar ese vocabulario, porque era el mundo realmente que lo conocía, ¿no? Ese mundo rural, ese mundo. Y vamos, los libros que recomendáis, yo le he echado un vistazo, es verdad que de manera general me ha encantado algo que lo hayas enseñado de manera física, porque también eso es otra batalla, en la que yo reconozco que me tendría que hallar conmigo también, pero y me apunto, por supuesto, Julio Monteverde, más literatura por caso. A mí, en la línea en la que comentabas de recuperación de palabras o de expresiones, más allá también, incluso en contribuir a mantener los idiomas. Hay un reciente libro también de poemas de Lucía López Marco, escrito en aragonés, que se llama, lo voy a decir, Quan pliega o colapso, premiado recientemente y que también escrito por una persona del medio rural y todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí que he escuchado a Lucía hablar sobre su motivación para escribirlo y la importancia del mantenimiento de las lenguas, de la riqueza de lenguas que tenemos en nuestro estado y sobre todo con esa perspectiva rural. Importantísimo. No sé si habéis escuchado la noticia salió hace un par de días, el anuncio de Vox que iba a pedir que todos los niños y las niñas tuvieran un examen para garantizar que saben utilizar la lengua castellana correctamente. Se ve que no se ha enterado que hay una asignatura que se llama Lengua Castellana y Literatura y de la cual se examinan no una vez, sino muchas a lo largo de su vida. Pero es curioso, ¿no? Que se focaliza ahí como si estuviera en peligro cuando realmente tenemos una riqueza lingüística en el país tremenda. Somos firmantes, España es firmante de la Carta de Lenguas Minoritarias y, sin embargo, todavía hay que hacer muchísimos esfuerzos para que no se pierdan no solo las lenguas, sino toda la cultura que lleva aparejada cada una de las lenguas y que recogen pues, antropológicamente cómo somos en ese territorio y qué es lo que nos rodea en ese territorio, porque a mí una cosa que me fascina, porque muchas palabras
las aprendí a decir de pequeña en valenciano y luego pues no he encontrado la contraparte en castellano y tienen que ver con flores, con plantas, de cuando iba al campo con mi abuela y me las enseñaba pues en su lengua. Entonces, el recuperar todo eso también es recuperar patrimonio, todo, patrimonio natural, patrimonio cultural y es clave y tenemos mucho trabajo que hacer porque hay muchas lenguas y dialectos y expresiones que recuperar. A raíz de eso, sí, solamente una cosita ya te doy la palabra. Yo me sentía identificado con lo que tú decías, porque mi madre también me encanta y yo hay palabras que durante muchos años sabía lo que significaba, pero no sabía cuál era la palabra en castellano. Y sobre todo frutas. Mi padre sigue, después de 40 años viviendo en Sevilla, diciéndole a la fruta o poniéndole el nombre en menorquín. Y es verdad, me parece recuperar absolutamente y además que los niños, que las nuevas generaciones sigan manteniendo, porque es cultura, ¿sabes? Y quien no vive de eso, yo cada vez se sorprende más y cada vez ya había entro en discusiones, porque no me parece ni siquiera muchas veces la pena entrar. Diría, perdona. Nada, quería decir, bueno, a mí es que el tema del lenguaje es un tema que me fascina. Y me parece que tiene todo el sentido. Yo no había oído el anuncio, pero me parece que tiene todo el sentido ese anuncio porque las extremas derechas, la extrema derecha, Vox en particular, entienden perfectamente que el lenguaje también es una herramienta política y que al final el lenguaje conforma el pensamiento y permite politizar las luchas o no focalizar muy bien a qué nos queremos dedicar, qué es lo importante, qué es lo despreciable, etcétera. Y por eso van, o sea, tienen muy bien en la cabeza lo que quieren hacer y lo están haciendo, lo están intentando hacer, pero por otro lado, a mí lo que me encanta es que como el lenguaje es indomable, o sea, en el sentido de que mi lengua es mía, mi boca es mía y yo voy a hablar como me dé la gana. Entonces, ellos pueden decir lo que quieran. Ya hubo una época en este país en la que se prohibió hablar determinadas lenguas y esas lenguas se continuaron hablando con muchas dificultades y con muchos riesgos, ¿no? Pero al final el lenguaje es libre y, bueno, ellos están, quiero decir, su agenda tiene sentido, ¿no? Para lo que quieren conseguir. Pero también la resistencia es lo que tiene. A mí me encanta cada vez que les veo rabiosos cuando alguien dice alguna palabra y entonces dicen es que ahora ya no se puede decir no sé qué porque es que nos van a meter en la cárcel. Yo digo, mira, pues, jódete, ¿sabes? En fin. Eva, ¿tienes un siguiente tema? Sí, la verdad es que es una pena porque estábamos en un momento elevadísimo de la conversación y ahora voy a aterrizar esto a lo más prosaico que se nos puede ocurrir, que es, madre mía, me he ido a comprar fruta y verdura, qué disparate, qué caro está todo. Y es un tema que queríamos sacar aprovechando que estaba aquí Álvaro, que entre otras muchas virtudes, aparte de leer poesía y interesarse por la poesía en aragonés, que parece que no, pero tiene lo suyo, sabe mucho de diferenciales de precios. Y es un tema que entendíamos que sería interesante tocarlo, aunque estamos hablando de cultura y estamos hablando de lucha contra el cambio climático, cambiando de lo productivo y demás, primero porque es algo que interesa y a la población española le interesa porque tiene la sana costumbre de comer al menos 3 veces al día, los que tienen esa suerte y no tienen una situación de vulnerabilidad. Y porque al final, cuando estamos hablando de nuevos modelos de consumo, de producción y de lucha contra el cambio climático, también estaremos hablando de alimentación. Probablemente cambien las pautas de alimentación y eso tenga un impacto en los hábitos de consumo de las familias. Pero queríamos que nos hiciera un poco un recorrido, ¿no? De primero, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por
qué suben los precios y la gente se enfada y todos se quejan. Es decir, desde el productor que dice, pero es que me suben los insumos, el distribuidor dice, bueno, es que me han subido los combustibles, y al final el consumidor, la consumidora dice, bueno, pero yo la cosa que estoy pagando un montón y sé que al primero le han pagado muy poco. Entonces, que nos contara un poco cómo estaba, para ser capaces de avanzar hacia dónde tendríamos que ir, qué modelo que nos permita luchar contra el cambio climático también nos permitiría tener una alimentación pues adecuada, asequible y sana y suficiente. Wow. Bueno, no, lo primero, darte las gracias por las flores, que no sé si son tan merecidas, pero voy a intentar explicar en la medida de lo posible algunos conceptos que ya has avanzado, pero creo que son relevantes. Creo que has dado una de las claves, es que al final el cómo está conformada la cadena alimentaria es tan relevante que no se puede no abordar esa cuestión si queremos cambiar el modelo de producción. Es decir, si no cambiamos la forma en la que se distribuyen los alimentos, el funcionamiento general del sistema alimentario, el reparto de valor en la cadena, todo ese tipo de cuestiones, es imposible abordar un cambio de modelo para poder hacer frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? O para volver a los límites planetarios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues precisamente por lo que hemos estado padeciendo en estos últimos meses o años. Tenemos un modelo de alimentación, de producción y de distribución de alimentos completamente petrodependiente. Bueno, al final, como toda la economía, pero si hablamos de alimentación, tenemos completamente ligada la producción de alimentos y la distribución de los mismos a las energías fósiles. Y lo que hemos padecido en estos últimos tiempos es un incremento de los costes energéticos y un incremento derivado de ese incremento de los costes energéticos de la fertilización, de todo lo que es la distribución de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, eso ha producido un encarecimiento de los costes de producción que se ha trasladado, en cierta medida, a lo largo de la cadena y ha producido un incremento de los precios en los lineales a los que las personas que vamos a consumir pues nos acercamos. ¿El reparto de ese incremento de precios es justo? Bueno, ahí hay dos dificultades. Una principal es la falta de datos. No hay datos oficiales porque se ha ido erosionando todas las bases de datos oficiales que había en España para poder informarnos de cuáles eran los PVPs, los precios de venta público, y poder estudiarlos detenidamente y poder realizar análisis de dónde estaban esos datos. O el que últimamente se renombra el Observatorio de Cadena tampoco está facilitando esos datos. El Observatorio de Cadena del Ministerio de Agricultura tampoco está facilitando estudios, no está facilitando datos, no tenemos un conocimiento detallado de qué está ocurriendo. Bueno, eso puede ser por lo que sea, pero desde luego levanta sospechas. Y lo que sí tenemos claro es que la cadena funciona como funciona porque hay un oligopolio en el centro de la misma, que es quien controla cómo se produce, qué se produce y a qué precio se produce. En España, 3 de cada 4 euros que gastamos en alimentación pasan por la distribución comercial. Solo 1 de cada 4 euros van a otro tipo de cadenas, como pueden ser las tiendas de barrio, mercados municipales, o cadenas cortas, o cadenas alternativas a este modelo. Es decir, el peso que tienen estas cadenas, que además no son muchas, es muy relevante en nuestro modelo de alimentación. Por poner algún ejemplo más, si nos centramos en el aceite de oliva o en la leche, estamos hablando de que 9 de cada 10 euros se gastan en estos productos, en este tipo de formatos, de supermercados, hipermercados. En aceite de oliva es el 90%, en la leche líquida, el 90% de lo que se compra se compra en supermercados, hipermercados, etc. Entonces, sí tienen un peso muy, muy, muy relevante, ¿no? Y bueno, eso al final lo que conduce es a una redefinición del modelo de producción que tenemos en nuestro país, en el que cada vez tenemos menos personas productoras
y más centrado en la productividad, en la reducción de costes, que en fijar población en el territorio, en un modelo social que permita la vida en el medio rural, que genere empleo, que genere economía real. Bueno, pues eso cada vez lo estamos perdiendo y lo estamos dirigiendo más a lo que nosotros llamamos la uberización del campo, que es un concepto que al final lo que viene a reflejar es que los agricultores y las agricultoras, ganaderos y ganaderas, dejan de tener cierta capacidad de decisión y se ven integrados en una cadena vertical en la que pasan a ser maquileros o contratados de una cadena en la que se someten a los intereses de este tipo de empresas, muchas veces también ligadas a fondos de inversión y este tipo de cuestiones. Esto como descripción del problema. Si pudiéramos plantear alternativas, sí, desde luego que las hay. Seguro que Iria me puede echar un cable en un momento dado, pero hay 4 conceptos que para mí son claves, ¿no? Por un lado, hay que favorecer todo lo que sea una red alternativa de distribución de alimentos. Aquellas iniciativas que lo que buscan es la participación entre productores y consumidores para un reparto mejor del valor que se genera a lo largo de la cadena, ya sean supermercados cooperativos, otro tipo de cadenas cortas, mercados de productores, este tipo de cuestiones deberían estar más protegidas por las políticas públicas y en ese sentido e incluso se podría hablar de que fueran favorecidas directamente por una red pública, una seguridad social alimentaria que permitiera que cualquier persona pudiera acceder a este tipo de productos de calidad y que aseguran una mayor calidad y seguridad alimentaria. Y por otro lado, elevar la presión sobre las cadenas alimentarias que son contrarias a la sostenibilidad y que ahora mismo son las predominantes y oligopólicas. Combinando ambas cuestiones, creo que se podría avanzar y a esto habría que añadirle, y ligado también a la lucha contra el cambio climático, la desintensificación de la producción, ¿no? Favoreciendo que los modelos de producción sean más acordes a los límites planetarios y evitando que vayamos hacia un modelo de macrogranjas, de macroexplotaciones, de monocultivos, que ahora eso es lo que se está imponiendo cada vez más. Y finalmente, y como último punto, también quizás sería el posibilitar que las personas consumidoras tengan acceso a suficiente información pública, información veraz y información crítica para tomar decisiones informadas a la hora de alimentarse. Hablo de etiquetado, pero hablo también de residuos, hablo de todo este tipo de cuestiones que a la gente le preocupan y que muchas veces es muy difícil de saber, conocer o poder concretar. Ahora, que no, estaba diciendo que efectivamente eres un crack porque has hecho en un breve espacio de tiempo un repaso total de la cuestión y no es tan fácil. Quiero decir, conocer un poco dónde están los puntos y cuáles son las posibles alternativas. Y una de las cosas que has dicho que creo que puede ser una clave fundamental, que es romper ese oligopolio de la gran distribución, que se queda la parte del león de cómo se consume en nuestro país. Y para romperlo, políticas públicas, por supuesto, que ayuden a la recuperación de los mercados de abastos, pero con el carácter que tenía inicialmente, no como están visto en los mercados de productores. En muchos casos no hay ningún productor en el mercado, pero también un nuevo modelo de supermercados. Y ahí yo creo que Iria nos puede dar algunas claves, el papel y la importancia de los supermercados cooperativos dentro de romper esos cauces del oligopolio y buscar otras formas de relacionarnos con los productores y con la distribución. Bueno, pues yo hablo de mi supermercado cooperativo, que es mío, igual que de otros tantos y tantas cooperativistas que estamos en Getafe intentando construir una alternativa de modelo de comercialización de alimentos.
No somos los únicos, hay más supermercados cooperativos en el Estado español y algunos de ellos están agrupados en una red, la red de supermercados cooperativos, otros no. Y bueno, yo voy a hablar un poco del modelo que defendemos en mi súper, porque aparte estoy en la junta directiva, que por cierto es paritaria, y además es que estoy completamente enamorada del proyecto. Entonces, os voy a contar un poco cómo funciona y os voy a animar a que busquéis un supermercado cooperativo en vuestro territorio para, bueno, pues para conocerlo y conocer alternativas al modelo de comercialización que comentaba Álvaro, que está completamente copado por 4 o 5 cadenas que están manejando el mercado. Digamos que, bueno, el modelo nuestro, que está en Getafe, se llama BioLibere, es un modelo cooperativo y autogestionado. Esto significa que todos los socios y socias somos cooperativistas, aportamos una pequeña cantidad a un capital social y luego aportamos una cuota anual que va a revertir en las necesidades de la cooperativa. Es autogestionado porque actualmente no tenemos capacidad como para tener tanto personal como para atender todas las tareas que son necesarias hacer en el propio supermercado. Entonces, para intentar disminuir los precios tanto a las personas socias como a las personas no socias, que este es un tema que nos preocupa mucho, aportamos cada socio o socia 2 horas al mes de voluntariado a la cooperativa. Entonces, pues acudimos allí, hacemos las tareas que haya que hacer y lo hacemos, como decía, para intentar disminuir el precio de los productos que tenemos a la venta, porque para nosotros, y más viviendo, o sea, estando el supermercado localizado en Getafe, que es un municipio de la periferia de Madrid, lo que se puede llamar una ciudad dormitorio, que no es dormitorio, aquí hay muchísima vida y muchísima vida vecinal y de todo, pero bueno, para que se me entienda, esta es una zona de una renta media, en la que hay muchas personas bueno, es eminentemente de clase trabajadora y nos preocupa muchísimo el hecho de que haya personas que no puedan estar accediendo a una alimentación saludable y de calidad y en nuestro caso además bajo criterios de producción agroecológica, y el tema del precio nos preocupa mucho como posible barrera de acceso. Ahora mismo somos conscientes de que el precio de los productos puede ser una barrera de acceso para las personas que quieren alimentarse mejor y no pueden por un tema de precio. Entonces, bueno, tenemos mucho, es un tema como central en todas nuestras reuniones, asambleas, el cómo conseguimos reducir algo más los precios. Bien es cierto también que tenemos unos precios bastante razonables, sobre todo en producto fresco, que es aquel en el que solemos hacer comparativas de vez en cuando con supermercados de alrededor, y es verdad que en producto ecológico, porque nosotros eso solamente vendemos de momento producto agroecológico, es decir, más allá del sello ecológico apostamos por ir un poquito más allá, ¿no? en cuanto a la agroecología y generar una serie de relaciones también con los productores y productoras que nos proveen, y ellos a su vez y ellas hacen un trabajo de la tierra y de los animales que va un poquito más allá que la simple certificación ecológica. Y como decía, de vez en cuando hacemos comparativas de precios de los productos más vendidos. La mayoría de los productos más vendidos en BioLibere son productos frescos y en comparación con el resto de supermercados o hipermercados que tenemos alrededor, en la cesta de 10 productos más vendidos somos los que tenemos el precio más bajo. Aún así, somos conscientes de que comparados con un determinado producto convencional, sobre todo con el producto convencional que se vende en grandes cadenas de distribución, todavía estamos lejos. No creemos que porque nuestro producto sea caro, creemos que el producto que se vende en las cadenas convencionales de distribución está a un precio artificialmente barato. Bien porque, vamos, ahí hay gente que pierde dinero y gente que gana mucho dinero. Y los márgenes pues no son equilibrados. Una de las cuestiones que también tenemos en nuestro supermercado cooperativo es que es un supermercado sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos unos márgenes que son transparentes para nuestros socios y socias y que son reducidos y que se utilizan siempre para revertir en la mejora de las condiciones de la estructura de la cooperativa, pues yo qué sé, pagar la luz, pagar el alquiler, comprar una cámara en caso de que haga falta, para pagar el salario de las personas que trabajan allí y en el hipotético caso, que esperamos que llegue en un futuro, de que tengamos muchos beneficios, poder reducir todavía más el precio de nuestros productos. Actualmente las personas que somos socias tenemos un 7% de descuento respecto al precio de venta al público,
pero todo el mundo puede comprar en el supermercado, independientemente de que sea socia o no. ¿Y qué más quería decir? Pues que tenemos un funcionamiento democrático, como decía, tenemos una junta directiva paritaria y además el hecho de que sea paritaria no significa únicamente que a nivel de representación, digamos, simbólica, haya mujeres y hombres en el mismo número, que ya va bien, sino que intentamos también cambiar las dinámicas de toma de decisiones, intentando aportar pues otros modelos, ¿no?, de gestión de la responsabilidad de manera colectiva. Y lo hacemos, ¿eh? Y además no nos cuesta. Lo hacemos como de una manera muy fluida y de una manera además que es muy sencilla de hacer. Y los dos últimos temas trabajamos bajo los criterios de la economía social y solidaria. Esto es un tema también que nos importa mucho y además es como algo muy bonito y que nosotros queremos preservar queremos crecer en cuanto a número de personas socias y en cuanto a número de personas que puedan acceder a nuestros productos y a una alimentación mejor, pero no queremos crecer en el sentido de dar un salto de escala que no contemple mantener estos principios de la economía social y solidaria. Para nosotros es súper importante. Y luego ya, por último, y también muy importante, estamos apostando por un modelo decrecentista, porque independientemente de por qué se una cada uno al modelo de supermercado, a este modelo de supermercado, que hay gente que lo hace porque le interesan los canales cortos, hay gente que lo hace porque le interesa el sello ecológico y no quiere consumir residuos en alimentos, etcétera. Cada uno tiene un motivo, pero lo que sí es cierto es que al final, al entrar en este modelo de compra o de acceso a alimentos, algo sucede que a la larga acabas practicando el decrecentismo, porque te obliga a ser como muy consciente de lo que compras, a planificar tus compras, hacemos compras colectivas de determinados productos, entonces te obliga como a pensar qué es lo que vas a consumir la próxima semana y bueno, pues todo esto también es interesante, porque al final, pues como decíamos un poco desde el principio, estos cambios que van operando poco a poco y que van cambiando como códigos culturales, ¿no?, de las personas en colectivo, acaban contribuyendo a intentar frenar esta deriva que va por sí sola hacia el modelo de más crecer, más volumen, menos precio, todo ya y todas estas cosas. No sé si hay algo que se haya quedado ahí que a lo mejor no haya explicado bien, no lo sé. Yo creo que sí, que ha quedado muy bien explicado. Ahí yo no sé si hay en Málaga, pero desde luego mañana mismo me voy a poner a buscar si hay algún supermercado cooperativo en Málaga y si no, habrá que hacerlo. Habrá que crearlo. Habrá que crearlo, eso es así. Yo creo que habéis dado entre los dos claves que yo creo que sí que me gustaría hacer. No sé cómo vamos de tiempo, Raúl, si me vas a matar, pero si me da para... No, bien. Como hemos empezado más tarde, pues por lo menos hasta la idea, ya había calculado sobre una horita. Entonces, vale, sí, claro, por dos preguntas que me parecen pertinentes y ya vamos reorientándonos al tema de la cultura, pero creo que son interesantes. Habéis dicho los dos el tema de los precios y iría sido todavía más clara el tema de los precios artificialmente bajos en algunos sitios. Y eso me hace pensar, primero, que nos hemos desconectado muchas veces, bueno, muchas veces no, o sea, como sociedad estamos absolutamente desconectados de cuánto cuestan las cosas, siendo cierto que la gente tiene un problema para llegar a fin de mes y que no puede afrontar determinados gastos. Pero eso no quita que las cosas cuestan producirlas. Y tenemos una desconexión total que a lo mejor hace unos cuantos años una sociedad más rural, más cercana a la tierra, sí tenía más claro. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. Es que, claro, nos hemos desconectado de cuánto cuestan producir las cosas porque además hemos hecho, creo, y os pregunto a ver qué os parece, una desconexión sobre toda la cultura y el patrimonio gastronómico de nuestro país, de qué significa comer bien, no conocemos las temporadas de las cosas y por tanto comemos cualquier cosa en cualquier fecha del año, esté o no buena, hay melones en enero, pero están en regular, hasta cosas más básicas como empezar a alimentarnos mal con una cantidad de ultraprocesados muchísimo mayor de las que es saludable porque hemos desaprendido a cocinar en muchos casos. O sea, la imagen de hacer un puchero, eso van a ser muchísimas horas, comer bien son muchas horas, no me da tiempo, necesito algo mucho más rápido y al final tiro de ultraprocesado cuando tampoco tiene por qué ser así. Hay mucha comida tradicional que no necesitas horas, ¿no?, para
cocinarla. Pero tenemos como un divorcio total con la tierra, lo que cuesta la producción y la cultura y el patrimonio gastronómico. Quería pediros a los dos un poco cómo lo veis, tanto el tema de los precios y la producción como el tema de la cultura. Álvaro, ¿le das? No, tira tú, ¿no? ¿Yo? Bueno. Venga. A ver, justo es que lo estabas formulando y he pensado en Halloween. No sé, me ha venido a la cabeza. Es como que la gente se revela mucho de manera colectiva en plan, nos han impuesto Halloween, nos han impuesto Papá Noel y no nos damos cuenta de que nos han impuesto también una dieta que no era la nuestra, ¿no? Y ahí como que hay menos conflicto. No sé, al final es una cuestión cultural porque igual que en otras tantas cosas hemos adoptado culturalmente costumbres a la hora de comer que no es la originaria, ¿no? Como la que teníamos aquí y que se promocionaba desde los códigos de gastronomía, de medio rural, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que es muy fácil que haya penetrado este cambio, ¿no? Cultural, porque es verdad que con las vidas que tenemos, los sueldos que tenemos, acelerada la vida, poco tiempo para cocinar, poco tiempo para sentarte a comer y todas estas cosas, también es más fácil que entre determinada cultura a la hora de consumir alimentos, que es la de productos ultraprocesados, productos listos para calentar y comer, etc. Es verdad que esto es un problema y además es un problema que tiene unas consecuencias graves sobre la salud colectiva, ¿no? de las personas y que están perfectamente documentadas. No sé, hay 1.000 millones de publicaciones científicas que lo confirman. Lo que pasa es que es muy difícil, igual que en el caso de los supermercados cooperativos, hay veces que decimos, Dios mío, es que esto es dificilísimo porque es ir contra todo y contra todos. O sea, es luchar contra el sistema desde un ámbito muy pequeñito. Al final parece que cocinar y preocuparte por entender de dónde vienen tus alimentos, incluso preocuparte por aprender a producir esos alimentos, ¿no? Es como algo subversivo, ¿no? Entonces, o que cuesta mucho esfuerzo. Yo porque tengo la suerte de que he caído en un barrio en el que hay un supermercado cooperativo, pero hay personas en Madrid que tienen que hacer verdaderas gincanas para conseguir tener una cesta de la compra medianamente accesible, económicamente sostenible y de temporada, etcétera, porque no es fácil encontrarlo. Y luego ya ni hablemos de cocinar. Las personas que solemos tener horarios así un poco difíciles, nos cocinamos el fin de semana para toda la semana y, bueno, eso al final pues supone un esfuerzo. Entonces, digamos que es todo parte de lo mismo. Es parte de este modelo económico un poco en el que estamos todos metidos, ¿no? Como rueda de hámster y que es muy difícil cambiar. Ahí, desde luego, las políticas públicas importan muchísimo, porque si no marca la tendencia las políticas públicas, las acaban marcando las empresas, que es lo que nos hacen, que nos ponen, ¿no? Bandejas de plástico con 2 huevos fritos y a la gente le hace gracia, pero en el fondo tú lo ves y a mí lo que me genera es una tristeza porque pienso, si lo colocan en el lineal, es que alguien lo va a comprar y se lo va a comer. Y encima casi lo va hasta agradecer, porque a lo mejor esa persona no tiene tiempo para hacerse 2 huevos fritos, ¿no? Bueno, un poco eso. Sí, yo creo que iría dado una de las claves, o por no decir la clave. Yo creo que no le podemos pedir a todas las personas que sean expertos en todo. Y las vidas de la gente son muy complicadas y tener que saber todo sobre la alimentación, sobre cuándo se está produciendo una determinada hortaliza o cuándo puede hacer determinado alimento, está muy bien, pero la vida es muy complicada. Los tiempos son los que son y en eso yo creo que las políticas públicas son básicas. Y cuando digo políticas públicas lo digo en el sentido más amplio. Porque ya no hablo solo de las estatales, es que estoy hablando también de cómo funciona el sistema mundial, comercial, etcétera. Es que, como bien decías, el precio y el valor están completamente desvinculados. Todos los impactos negativos que generan alimentos que estamos consumiendo en Europa, en países del sur, cuando los importamos,
no están incluidos en el precio. Claro, nos dicen, es que si nosotros produjéramos determinado producto, sería mucho más caro y por eso lo importamos. Bien, eso es parte del modelo económico que tenemos, la especialización productiva, pero es que esa especialización productiva no está teniendo en cuenta los impactos que se están generando en las zonas de producción. Impactos sociales, impactos ambientales, impactos de todo tipo. Si se incluyeran esos impactos, los precios de esos productos cuando llegan a nuestros mercados serían mucho más elevados. De hecho, es que es muy reciente. Ahí se ha publicado un estudio sobre el verdadero coste de los alimentos que habla sobre cómo calcular esas externalidades para incluirlas en el precio. A mí me anima además este estudio porque está incluida la FAO. O sea, la FAO está dentro de este asunto y se están viendo modelos o formas para introducir ese coste dentro del precio. A lo mejor para que aparezca en el etiquetado y que la gente por lo menos sepa cuál sería el valor real del producto. ¿Que lo van a seguir vendiendo mucho más barato? Bueno, pero a lo mejor obligada a que se sepa cuál es el valor, pues es un paso adelante. No sé si suficiente, pero es un paso adelante. Entonces, sí, obviamente creo que esa cuestión es clave. Y obviamente también las rentas son las que son y la gente opta por ultraprocesados porque son muchísimo más baratos. O son mucho más baratos si no se planifica bien la compra. Porque yo creo que comer legumbres y comer frutas y hortalizas y planificar la compra y demás tampoco sale tan caro. Pero claro, exige tener tiempo, tener capacidad para cocinar, tener capacidad para planificar y eso, bueno, pues es más complejo. Bueno, pero por terminar, un punto positivo. ¿Creéis que cerramos este divorcio cultural que tenemos? O sea, existe el planteamiento, iría hablado, por ejemplo, del decrecimiento, ¿no? Con esa vocación. ¿Creéis que es posible plantear un modelo en el que nos alimentemos sanos, culturalmente adecuados, sostenibles, suficientes y recuperar algo de eso? Habéis dado la clave con el tema de políticas públicas, ¿no? Pero mientras cambiamos o no la OMC, ¿es posible hacer políticas más cercanas? ¿Sería posible aterrizar en políticas más cercanas que nos permitieran ese objetivo? Vamos, yo creo que sí, claramente. Se están haciendo muchísimas cosas en muchos sitios pequeños. La cosa es, bueno, en el momento en el que haya políticas públicas que realmente apoyen a todas estas iniciativas pequeñas, no hablo solo de supermercados cooperativos, hablo de mucho más. Grupos de consumo, pequeños productores y productoras que están haciendo cosas, organizaciones que están reivindicando este tipo de cambios. Todo esto, el día que se le dé un impulso desde las políticas públicas, bueno, yo creo que ese día pues estará todo hecho. Y claro que es muy importante, sobre todo, darle visibilidad a estas iniciativas, que se pueda unir cuanta más gente mejor, porque mucha gente no se une a estas cosas porque a lo mejor no sabe ni que existen, o porque no sabe que tienen una cerca, o lo que sea. Y bueno, yo no sé, yo es que soy bastante optimista. Yo siempre lo digo, que es que yo voy a mi supermercado y siempre me tiro allí un montón de rato hablando el día que tengo tiempo. Hablo con todo el mundo, he conocido a un montón de gente de Getafe que no hubiera conocido de otra forma, he conocido a un montón de productores y productoras, hemos ido a visitar sus explotaciones, no sé, es que son proyectos que también tienen un marcado carácter social y al final esto es muy potente, ¿no? Es también un cambio en los códigos culturales, que es volver a otras formas de relacionarnos que estamos perdiendo y que son gozosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Completamente de acuerdo. Hay que intentar salirse de ese canal oligopólico y fomentar este tipo de iniciativas que apuestan por la vida al final. Porque no solo es alimentación, sino es todo lo que rodea a esos proyectos. Y luego, desde luego, las políticas públicas. Pero vamos, es que además hay ejemplos clarísimos y se ha visto recientemente con el estudio del Instituto de Empresa que ha demostrado que el impuesto
al azúcar en las bebidas azucaradas es efectivo. Es efectivo para reducir la obesidad, además en población con menores rentas. O sea, creo que las cifras hablan. Que no estamos hablando de una cuestión que baladí. O la compra pública para hospitales, escuelas, cárceles, etcétera. Bueno, ese tipo de cuestiones tienen muchísima potencia. Raúl. Bueno, es que estoy alucinando porque me está encantando y de verdad que había un montón que no sabía. Aunque no sabía ciertas formas y demás, el tema que me ha sido hace un momentito y con el supermercado me ha encantado y también estuve buscando de hecho cerca, pero no encontré nada por aquí cerca de lo que es la plaza de Sevilla. Pero antes de la última pregunta te quería preguntar, los cooperativistas, o sea, está bien que alguien llegue y si quiere ser cooperativista pueda aportar y pertenecer. Claro, estamos deseosos. Sí. Estamos abiertos a nuevos cooperativistas y nuevas cooperativistas y también estamos abiertos. Hay otros modelos de supermercado, otros supermercados en el Estado que solamente permiten la compra a aquellas personas que son cooperativistas. Nosotros no. Todavía no tenemos esa envergadura como para permitirnos depender solamente de las compras de las personas que son cooperativistas. Y la única diferencia es el tema del precio. Bueno, y de los que somos socios y socias, participamos de la asamblea, aportamos el voluntariado y tal. Pero sí, estamos abiertas a quien quiera hacerse nuestra amiga. Pues como última pregunta, para ir acabando, volver a esa parte de cultura que con lo que hemos empezado la charla y por si alguien será perdido, quiero que hagamos un pequeño resumen de cómo todo es cultura, como vosotros a través del artículo hacíais diversas recomendaciones que ahora voy a pedir que hagamos ese resumen y la gente coja su papel y apunte antes que el móvil, que también utilice y bueno, como sobre todo de lo que hemos estado hablando de esa cultura rural a la que parece que o mi impresión es que de cierta manera se ha vuelto todo el tema del COVID, con todo el tema de la pandemia, cuando la gente ha querido respirar, ¿no? Ha salido buscando aire y al menos ha buscado un espacio diferente que no sea solamente de ladrillo, de grandes pisos, de grandes edificios y de calle llena de gente. Pero no sé hasta qué punto realmente se instaura la gente en ese espacio rural para vivir esa cultura, esa cultura de ancestros de muchos años. O entra ¿qué impresión tenéis vosotros de esa gente que vuelve al pueblo o incluso a lo mejor nunca pero entra en principio parece que entra en esa cultura, en esa forma de consumir, porque también creo que ahora se está empezando a consumir más ecológico. Antes decía que un tipo de consumidor de ese supermercado puede ser que apuesta por el producto ecológico, ¿no? Frente a otros productos. ¿Qué impresión os da la gente que ahora está probando esa cultura, metiéndose en esa cultura? Yo ahí veo como dos temas. Uno es el tema de las personas que consumen en ecológico. Sí he entendido bien. Las personas que empiezan a consumir producto ecológico, por un lado, y luego el otro tema de las personas que llegan al medio rural
y cómo se gestionan las diferencias en las personas que ya viven en el medio rural y las que llegan nuevas, ¿no? Exacto. Vale. En el caso, arranco, Álvaro, y digo así, vale. En el caso del tema del consumo ecológico, nosotros con nuestra experiencia en el supermercado sí que percibimos que hay como más interés, pero que es verdad como que el perfil de consumidor de producto agroecológico tiene, agroecológico no, ecológico. El consumidor de producto ecológico, tiene como varios perfiles, ¿no? Hay gente que se acerca por un tema de medio ambiente, hay gente que se acerca por un tema de, pues, porque quiere consumir con menores residuos tóxicos. Las encuestas oficiales hablan de que en España particularmente la gente se acerca al producto ecológico por un tema de salud, más que por otras cuestiones. En el supercooperativo sí que vemos que hay como más, o sea, no es tanto por un tema de salud, sino que hay mucho del tema medioambiental y de relaciones con los proveedores de manera directa y tal. Quiero decir con esto que no, sí que digamos, el consumo de producto ecológico va al alza, pero los motivos tampoco yo tengo muy claro cuáles son. Y luego, otro tema es que a mí me preocupa mucho, es que una vez que la gran distribución de las grandes cadenas de supermercados y hipermercados se han dado cuenta de que hay un interés creciente de las personas consumidoras por este tipo de producto, ya han empezado a introducirlos en sus lineales y aplicar las políticas que utilizan, las políticas o las estrategias empresariales o de mercado que utilizan sobre el resto de productos, también sobre el producto ecológico. Con lo cual, bueno, ahí hay como un guirigay de cosas un poco entremezcladas que al final, si se empiezan a utilizar las mismas estrategias empresariales y de mercado sobre el producto ecológico, va a acabar siendo un poco un desastre, porque ecológico per se, el sello ecológico per se, no significa nada más que se cumple con una certificación y no existe ni garantía de trato digno a los productores, ni garantía de otro tipo de cosas que a lo mejor otro tipo de consumidores podrían estar valorando en un momento dado. No sé si he contestado, creo que no, pero bueno, algo que quedado. Sí. Y luego, por otro lado, el tema de las personas que habitan el medio rural y las personas que llegan al medio rural, sobre todo a raíz de esto que ha pasado con la pandemia y tal. Yo ahí, como decía al principio, tengo mucho conflicto en hablar de temas desde un lugar que no me corresponde. Yo nunca he habitado el medio rural, lo he visitado pues en periodos vacacionales, que eso no es nada, o sea, eso no significa nada, sino lo que importa es la gente que vive allí. Y yo lo único que puedo decir es en base a lo que he leído y a lo que conozco con personas que habitan el medio rural. Y lo que sí que tengo más o menos claro es que ahí hay un conflicto que va a ser necesario resolver. No en todos los casos, en muchos espacios no hay ningún tipo de conflicto y en otros hay conflictos que no tienen que ver específicamente con esta situación. Pero sí que es verdad que se está produciendo una situación de personas que llegan de fuera del medio rural y vienen con otros códigos y ahí hay un choque, pero bueno, un choque desde mi punto de vista un poco similar a cuando alguien se va a vivir a una ciudad que no es la suya o a un país que no es el suyo o a un lugar en el que se habla una lengua que no es la suya, ¿no? Este tipo de choques culturales. Y al final yo creo que se pueden resolver, pero que para resolverlos hay que tener voluntad de resolución. No sé cómo se hace, de hecho, este es un tema que últimamente le doy muchas vueltas y lo hablo mucho con personas del medio rural. Pero no sé cómo se hace, pero desde luego que es necesario hacerlo. Y hay otro tema ahí muy importante, que es que en esa brecha, en ese desencuentro que puede haber en ciertos ámbitos del medio rural entre personas que vienen del medio urbano y personas que habitan el medio rural desde hace años, ahí la extrema derecha encuentra una brecha impresionante para abrir y para separar todavía más a las personas originarias del medio rural de las personas originarias o que habitan ahí de manera, ¿no?, de hace muchos años y que tienen un tipo de códigos culturales diferentes a los que venimos o vamos y tratamos de imponerlos desde el medio urbano, que creo que es un tema que las izquierdas van a tener que mirar con mucho interés si quieren hacer algo en el medio rural. Yo no voy a añadir nada más, solo recomendarle a Raúl el mercado agroecológico de Lanzarafe, que se celebra, creo, el tercer sábado de cada mes y que además la COAF de Sevilla está avalando y lleva bastantes años funcionando y
hay bastantes productores que trabajan allí y que puede ser una buena iniciativa también para comprar productos de cercanía y de temporada. Qué guay, apuntarlo, claro. Bueno, pues como última pregunta, eso, quiero que hagamos un resumen un poco de los libros que recomendaba ahí en el artículo para cerrar en ese mundo de la poesía, de la literatura, etcétera. Vale, pues muy breve, para no spoiler tampoco y que la gente tenga curiosidad por leerlos. Me parece que el primero que sale en el artículo es de La vida secreta de las vacas. Este es un libro que yo cuando me lo empecé a leer, al principio no sabía si me gustaba o no, pero bueno, tiene prólogo de María Sánchez, que es la autora del Cuaderno de Campo, y pensé, bueno, si tiene el prólogo de María Sánchez lo pone bien, me lo tengo que leer. Pero es verdad que el libro es como una recopilación de anécdotas que cuenta una mujer que se llama Rosa Young, que es una ganadera de Reino Unido, si no recuerdo mal, y entonces relata una serie de anécdotas que vive con los animales de su granja. Ella tiene una granja también diversificada, tiene vacas, pero tiene también gallinas, tiene varios tipos de ganado. Entonces relata estas anécdotas de una manera tan entrañable y tan increíble, y te cuenta unos comportamientos que tienen los animales, y además es bastante curioso porque yo como soy veterinaria, en la carrera de veterinaria te dan una formación muy orientada a la producción casi más intensificada, te hablan muy poco de la ganadería extensiva, de otros modelos alternativos de producción, y cuando lees el libro recuerdas un montón de cosas, o por lo menos a mí me pasó, que tú ya sabes, pero has olvidado. Y bueno, es muy bonito. Y sobre todo el hecho de que esté contado en primera persona. El hecho de ponerle nombre a las vacas, que la gente se cree que es como que no, y eso sucede a día de hoy en España, en la mayoría de las ganaderías de vacas. Entonces, bueno, es muy bonito. Y luego, de Vivir con los animales, que me parece un libro también como... Bueno, este libro es que a mí me gustó mucho. Se lo recomiendo a todo el mundo que quiera acercarse un poco a la ganadería desde una perspectiva de politizarla. Lo escribe una autora que se llama Jocelyn Porcher, que además trabaja con un cargo, me parece, de investigación en el IRTA, que es un instituto muy importante francés, y lo que hace es relatar su experiencia como técnica y a la vez también como ganadera. Y hace una defensa de la desintensificación de las producciones para volver a una defensa de la ganadería desde el punto de vista, sobre todo pone muy en el centro el tema del cuidado de los animales, de ese vínculo que se genera entre los ganaderos y las ganaderas y sus animales, y que en estos modelos de máxima intensificación se rompe ese vínculo. Y luego, bueno, llegan una serie de cosas como tener que hacer certificados de bienestar animal para garantizar cosas que antes no había que garantizar porque no hacía falta, porque ese vínculo existía y era perfectamente patente y visible. Y bueno, también a mí, como el tema del lenguaje, como he dicho antes, me fascina mucho. Ella también tiene algunos capítulos en los que habla del uso del lenguaje y de cómo el lenguaje se retuerce para generar determinados códigos culturales en la mente de las personas que trabajamos en torno a la ganadería. Y luego también hace una defensa muy cerrada de las personas que trabajan en el campo, ¿no? Y de cómo, a través de determinados discursos generados desde las instituciones, desde las universidades, desde los técnicos y las técnicas que trabajamos con la ganadería, acabamos un poco minando la autoestima de estas personas, que además se ven en esta situación de tener que orientar sus producciones a lo que les exigen las empresas. Y bueno, un poco esa situación también de dificultad que afrontan las personas que trabajan con animales y se les empuja a través de las políticas públicas y de las estrategias empresariales hacia un modelo que les desvincula de lo que han sido siempre, ¿no? Que es cuidadores y cuidadoras de su ganado. Está muy interesante. Y luego, sobre el tema del lobo, no voy a entrar, pero también tiene un capítulo que es súper interesante. Pues nada, yo remato.
de Cuaderno de Campo de María Sánchez en La Bella Varsovia. Yo creo que ya hemos comentado al principio, es un poemario impresionante, delicado y duro. De verdad que merece la pena leerlo porque te acerca al medio rural, al trabajo campesino, a toda una serie de imágenes maravillosas. Tiene también prosa, María también tiene prosa, tiene este libro que se llama Tierra de Mujeres, que también merece la pena echarle un vistazo y que, tiene una visión muy particular también sobre el mundo rural, ¿no? Y para finalizar, también recomendábamos, más que un libro, las redes sociales o la página web de Ganaderas en Red, @ganaderasenred, porque es una muy buena forma de seguir de primera mano la actividad, la problemática, las iniciativas de una serie de mujeres que se dedican a la ganadería y que a través de sus fotografías, vídeos, testimonios, etcétera, pues nos permiten conocer cuál es su hacer, ¿no? y su saber hacer. Y como ellas tienen su propia voz, la expresan y en este caso lo que permiten este tipo de redes es darle mayor amplificación y un altavoz a su labor diaria. Qué maravilla. Vamos hablando de todo y mucho de lo que has visto en sus artículos, en su artículo que recomendamos entusiastamente. Y en general que se busquen los libros que han recomendado, que seguro, y la página es verdad que Ganaderas en Red además hace artículos propios también muy buenos, más allá de los vídeos y demás, y es una buena forma de acercarse también al rural y a la situación de las mujeres en el rural, que como todos sabemos tienen su triple carga en lo alto y la situación es más difícil. Raúl, ¿tierras? De acuerdo, pues muchísimas gracias. También vuelvo a repetir que comentamos su artículo en la revista que aparece en el directo de esta presentación y la dirección de la página web. Desde ahí la podéis descargar, pedimos en papel. Y muchísimas gracias por esta charla. Como le digo a la gente con la que hago algo de charla o colaboro alguna vez, que sepáis que no va a ser la última. Que yo acabo ligando a la gente en la menor medida. O sea, en lo que puede esa gente. Pero bueno, yo encantada. Bueno, yo me lo he pasado muy bien y yo creo que ahora también. Yo también. Ha sido un gusto. Un placer. La próxima vamos, ya veremos a ver hacerlo presencial también. Mucho mejor. Sí. Y es que es verdad que por ejemplo la presentación de 3 números está tratando de ser presencial porque al final hay varias cosas que no nos han podido cuadrar, ¿no? Y también porque no podíamos hacer otras cosas. O sea, que la cantidad de gente que ha colaborado y que está en distintos sitios de España, pues esto es una manera muy buena de tenerla, de charlar con ellos y de que formen parte de esta liquidez, no solamente directamente en la revista, sino en el día a día, por decirlo así. Como decía, esta revista que pertenece a la Asociación de la Máquina, a la que pertenecemos Eva y yo, y también para cerrar, dar gracias significa memoria en árabe, y para nosotros la memoria cultural es tan importante que le quisimos poner este nombre. Pues sin más, muchísimas gracias, Eva. Infinitas gracias porque esta charla no hubiera sido posible sin tu ayuda, por tu sabiduría en estos temas y todo lo que te empeñas en hacer y en trabajar con la cultura. Y ya está. Espero
menos mal que se pudo solucionar, que se ha grabado al menos en YouTube y para la próxima me metí una semana antes previamente todos los programas informáticos y hasta cuando me saque el título, la siguiente. No está tan duro, Raúl. Sí, esto está muy bien. Es el aprendizaje de todos ahí a improvisar. Ha estado muy bien. Pues yo solo muchas gracias a Iria y Álvaro por vuestra participación, a Raúl por todo el esfuerzo para conseguir que esto saliera adelante y nos vemos pronto en la próxima presentación. Que os liemos. Muy bien, pues muchas gracias. Un beso.